Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. Some turbulence expected. Muy buenas camaradas, espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para este video les traigo un nuevo juego de supervivencia que he encontrado hace algunos días y que he ido testeando durante la semana. Primero quiero aclarar que no es una sustitución al DAIR, ni tampoco lo voy a abandonar. Aún tengo en mente un par de videos para el DAIR y algunos concursos para el mismo. Sin embargo, primero debo ir ajustando mis horarios. Les traigo una sinopsis sobre el juego Lost in Blue. Quizás algunos ya lo conozcan y lo estén jugando, o puede que no. Lost in Blue es un juego de rol multijugador masivo que está ambientado en una isla llena de mutantes, zombies y abominaciones, a las que nos tendremos que enfrentar en solitario o en compañía. Tiene el motor gráfico similar a Last Day o de esos juegos de supervivencia que estoy seguro que ya han probado alguna vez. La verdad es que este juego tiene muchas cosas interesantes y que no podré abordar todo en un video introductorio, pero les iré comentando por encimita cómo es. Tiene un sistema de farmeo en donde podremos encontrar diversos recursos que se dividirán por regiones, y las armas, herramientas y armaduras dependerán de la región. El juego cuenta con un tutorial desde el inicio hasta el final del todo, pues mientras más te adentres en la historia y vayas avanzando en ella, irás desbloqueando más zonas a las que podrás acceder solo o con amigos, e incluso también habrá PvP. También cuenta con un sistema de laboratorios, o sea lugares exclusivos, en donde podremos ir a luchar con monstruos y jefes para obtener muestras de zombies que podremos intercambiar por cofres con recursos. Entre más difícil sea el laboratorio, mejores son las cosas que nos darán. Tendremos un amplio mapa al que podremos acceder por puntos de conexiones entre regiones. Por ejemplo, si estás en la playa tendrás 3 salidas, uno que te indica el bosque, otro hacia el pantano y otro más hacia el océano, y así sucesivamente en el punto en el que estés. También si quieres acelerar un poco el salto de bioma, puedes ir al mapa, seleccionar tu destino y dar al botón de viaje rápido. Esto gastará un poco de energía pero valdrá la pena. Lo interesante del juego es que también tiene una serie de clases de armas, por ejemplo lanzas, espada con escudo, garrote, arco y lanzador de onda. Y cada clase contará con movimientos especiales únicos que te ayudarán bastante, y no solo eso, sino que también podremos subirlos de nivel. Existe una clase de arena que se llama Aniquilación de Colmena, y aquí nos iremos enfrentando a jefes del juego de manera ascendente, siendo los primeros pisos, como es lógico, los más fáciles. Aquí podremos ir obteniendo ítems bastante buenos para subir nuestro nivel y el del compañero, el cual es como un tipo de mascota o refuerzo que estará apoyándonos en las batallas. Son muchas cosas las que trae este juego, pero que ya iremos hablando de ellas en un futuro.
Ahorita lo más pertinente que deben saber todos es el modo multijugador. Para poder acceder al menú de amigos y poder crear o unirse a un campamento, deberán seguir la historia hasta el punto en el que el juego les pide crear una radio. A partir de ahí ya podrás interactuar con otros jugadores y podrás viajar a Ciudad Salvación, que es un tipo de lobby al que accederán jugadores para poder interactuar con bots que desempeñarán un rol en específico, por ejemplo misiones diarias y grupales, arena, PvP en solitario o en grupo, y también mejoras al campamento al que estés afiliado. Aquí lo importante que debes tener en cuenta es que si vas a jugar con amigos o te quieres unir a algún campamento de alguien que ya esté jugando, deben estar en el mismo servidor. Esto es algo importante que debes saber apenas inicias el juego. Si quieres jugar con tus amigos, debes cambiar o verificar que estén en el mismo servidor. Si no lo haces al inicio y quieres hacerlo en un futuro, perderás todo el progreso que lleves hasta el momento. Para saber en qué servidor estás jugando, debes darle al engranaje de ajustes. Aquí podrás cambiar tu nombre de jugador, cambiar de servidor y vincular tu cuenta a Google. Por ejemplo, yo juego en el servidor 2 con unos amigos que también estaban testeando el juego. Si te animas a jugar y quieres unirte a nosotros, eres bienvenido. Puedes buscar nuestro campamento como Nación Salchicha. El juego es muy bueno, tiene muchísimas cosas que se deben analizar y explorar con el tiempo. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.